Hola, ¿qué tal? Les saluda nuevamente a través de mi canal el profesor Densi Leonidas Hernández Vázquez, docente de la Escuela Oficial Rural Mixta del Cantón Mi Tierra de Zumilito, Suchitepeques, y estudiante del programa de Desarrollo Profesional Docente PADEPT con sede en la ciudad de Mazatenango. A continuación, en el curso de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana y su aprendizaje, vamos a abordar una temática muy importante el día de hoy. ¿Les gustaría conocer y saber de qué se trata? Yo sé que sí. Acompáñenme a descubrir y a utilizar esta temática muy importante. La temática del día de hoy la vamos a desarrollar a través del hexágono de las ciencias sociales. Para ello vamos a iniciar preguntándoles, ¿verdad? ¿Conocen ustedes qué son las ciencias sociales? Bueno, si no conocen, pues en esta oportunidad vamos a abordar ese tema y yo sé que les va a gustar. Vamos a iniciar primeramente hablando de las ciencias sociales. ¿Y qué son en sí las ciencias sociales? Pues las ciencias sociales son todas aquellas, son todas aquellas que se dedican al estudio del ser humano dentro de, como su mismo nombre lo dice, dentro de una sociedad. Aunque existen por separado, por ejemplo, ciencias como la historia, la antropología, la sociología, tienen el mismo fin. Y este fin es estudiar los inicios de la humanidad, desde, valga la redundancia, desde su origen, ¿verdad? Desde su inicio hasta los días o tiempo presente, ¿verdad? Entonces, para ello, las ciencias sociales se dedican a comprender los fenómenos sociales, la problemática de la vida del ser humano en sociedad, ¿verdad? Que como somos seres sociales, eh, existen diferentes formas de pensamiento y de eso se trata, ¿verdad? De eso se tratan las ciencias sociales. Para continuar, vamos a hablar de la primera ciencia social, que es la historia. Y para ello nos dice que la historia es una disciplina o ciencia social que se encarga del estudio de todos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente, ¿verdad? Entonces podemos mencionar, por ejemplo, acontecimientos de la historia en esta imagen, como podemos observar acá, cómo ha sido la historia del ser humano, ¿verdad? Desde su origen, cuando vivía en cavernas, ¿verdad? Y se alimentaba de lo que encontrara en el camino, ¿verdad? Y no lo cocinaba prácticamente porque no existía el fuego todavía, ¿verdad? Pero ahí fue evolucionando y el ser humano pasó de ser recolector, ¿verdad? Que buscaba su alimento, era nómada, ¿verdad? Porque no vivía en un solo lugar, sino que se iba de lugar en lugar buscando alimentos y frutas principalmente, ¿verdad? De la naturaleza. Luego vino el periodo en que ya se convirtió en cazador, como podemos ver acá, ¿verdad? Que están cazando un búfalo o está pescando, ¿verdad? Y luego vino ya cuando se civilizó aún más, ¿verdad? Ya se convirtió en agricultor, que ya empezó a sembrar semillas y a consumir el fruto de esas siembras, ¿verdad? Entonces, la historia es una ciencia social muy importante porque nos habla del pasado para que nosotros lo conozcamos en el presente. Muy bien, seguidamente vamos a hablar de la ciencia que es la sociología, la cual es una ciencia muy importante, ya que como su mismo nombre lo indica, se encarga de estudiar al ser humano en sociedad, ¿verdad? Entonces, para ello, la sociología viene y estudia los fenómenos, tanto religiosos, ¿verdad? Económicos, eh, artísticos, ¿verdad? En sí estudia al ser humano en todas sus dimensiones, ¿verdad? Como ustedes saben, somos seres sociales, pero existen diferentes sociedades, ¿verdad? Puede que haya diferencia social, aunque no debería ser así, ¿verdad? Por la condición económica, ¿verdad? Pero de eso se refiere la sociología, que estudia al ser humano de sus diferentes puntos de vista sociológicos, ¿verdad? Luego tenemos, permítame que se nos... Luego tenemos lo que es
la ciencia social, que es la arqueología. Y la arqueología es una ciencia que estudia, describe e interpreta las civilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios, los documentos que de ellas se han conservado hasta la actualidad. ¿Verdad? Es una ciencia muy importante porque a través de ella podemos conocer cómo eran las civilizaciones pasadas, ¿verdad? A qué se dedicaban, ¿verdad? Cuáles era su arte. Por ejemplo, acá podemos ver que las personas están estudiando la cultura egipcia, ¿verdad? Por lo que podemos observar acá los sarcófagos, ¿verdad? Y sin ir tan lejos, pues acá en Guatemala tenemos una fuente muy importante también a lo que se refiere esto con nuestra civilización maya, ¿verdad? Que eso fue una civilización de las más avanzadas y de las más inteligentes de la antigüedad. Recuerden que ellos inventaron su propio sistema, ¿verdad? El cual era un sistema vigesimal, ¿verdad? Con base 20 y podemos observar también, ¿verdad? En el departamento de Petén que arqueólogos famosos y muy importantes de todo el mundo han venido a hacer estudios, ¿verdad? La ruina de Tikal, donde han encontrado códices, ¿verdad? Y esculturas mayas, ¿verdad? Entonces, en todo el país y en toda América hay restos arqueológicos muy importantes y a través de la arqueología es que lo podemos conocer y saber todo de ellos, ¿verdad? Así también tenemos la antropología. Tenemos lo que es la antropología y nos dice que es una ciencia social que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Entonces la antropología podemos decir que se encarga de estudiar al ser humano desde sus orígenes, ¿verdad? Recuérdense que el hombre a través del tiempo y de la historia, ¿verdad? Ha venido evolucionando y podemos ver acá, ¿verdad? Como nos muestra nuestra pequeña imagen del día de hoy, cómo el hombre ha venido evolucionando a través del tiempo de ser nómada, ¿verdad? De ser casi un esquimal, ¿verdad? Viene y ha venido evolucionando y hoy en día, ¿verdad? Ha evolucionado a pasos agigantados y la antropología es la que nos habla acerca de ese desarrollo humano, ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que es la ciencia social, que se refiere a las finanzas. Estamos hablando, en este caso, de la economía. Y se dice que la economía es una ciencia social que se encarga de la producción humana, distribución y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del ser humano, ¿verdad? Y de acá nos está hablando todo lo relacionado a dinero, ¿verdad? A la condición económica y a la producción que el ser humano tiene. Y como podemos observar a través de nuestra imagen, podemos ver las diferentes formas como el ser humano viene y produce su propio capital, ¿verdad? Entonces de esto nos habla la ciencia social referido a la economía. Y por último, pero no menos importante, tenemos que hablar también de una ciencia muy importante, ¿verdad? Que es la ciencia política o politología. Y se dice que esta ciencia, ¿verdad? La ciencia política nos habla del estudio y de las relaciones de poder que se manifiestan en una colectividad social, ¿verdad? Entonces nos habla la ciencia política de todo lo relacionado al poder político, ¿verdad? Y como podemos ver hoy en día, ¿verdad? Que está muy de moda, incluso pues el año pasado nosotros tuvimos un acontecimiento político muy importante, ¿verdad? Como fue elegir nuevos gobernantes y nuevas autoridades que rigen a un país. Y ella dice que también se encarga a estudiar todo lo relacionado con lo internacional y los conflictos armados, entre otros, ¿verdad? Como ustedes saben, cuando los políticos dirigen bien a un país, el país es productivo y está en paz, pero cuando los políticos tienen otra mentalidad, vienen conflictos entre países y se produce lastimosamente la guerra, ¿verdad? Entonces, ha sido así como hemos abordado nuestra temática de las ciencias sociales a través de nuestro hexágono de las ciencias sociales. Espero que les haya gustado, fue un gusto para mí, nos vemos en una próxima.